Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Qué le hace pensar estos casos que ahora están, pues se conocen en una ciudad como la Ciudad de México? Pues ¿qué le viene a la mente? ¿Qué piensa? Lo que me viene a la mente es que esto no es algo que surgió en los 15 días que preceden, no es algo del momento, no es una coyuntura que nos expresa una violencia espontánea contra las mujeres. Esto forma parte de un contexto generalizado de violencias contra las mujeres, de múltiples violencias contra las mujeres. El proceso de la solicitud de alerta de género de la Ciudad de México demuestra muy bien la documentación que hicimos, las peticionarias primero y luego nosotros como grupo de trabajo, hicimos todo un análisis del contexto de las múltiples violencias que viven las mujeres en la Ciudad de México. Por eso, aunque es muy grave, no nos sorprende en el sentido de que no es algo espontáneo. Esto viene sucediendo ya de tiempo atrás. Por supuesto, el foco mediático está ahorita en las denuncias, es muy grave porque se está volviendo sistemático, recurrente, de una magnitud que ya las autoridades y la población estamos rebasados, ¿no? Y porque estamos rebasados en las expresiones de las múltiples violencias que viven las ciudadanas de la Ciudad de México, es que es urgente que se retome el proceso de la solicitud de alerta de violencia de género en la Ciudad de México. En este punto que menciona urgente, ¿quién tendría que retomarlo? ¿El gobierno, las organizaciones que en su momento solicitaron la alerta de género o quiénes? En este momento está detenido sobre todo por el impasse que hubo en los cambios del gobierno local y el gobierno federal. Okay. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México anterior nos entregó un informe en respuesta al informe que entrega el grupo de trabajo. El gobierno de la Ciudad de México entrega ese informe y lo entrega 15 días antes de concluir su mandato. Entonces, estuvimos en espera de que se instalara el gobierno local y el gobierno federal nuevos y poder continuar el procedimiento. ¿Qué necesitamos? En este momento, el grupo de trabajo está incompleto. Renunció uno de los integrantes del comité del grupo de académicos, de expertos, porque se fue a una nueva encomienda de funcionario público y es entendible. No está el representante, no tenemos al representante del gobierno local de la Ciudad de México, no se ha podido establecer contacto. Varias de los integrantes del grupo de académicos del procedimiento hemos hecho énfasis en que cuándo se va a integrar y no tenemos, digamos, una comunicación fluida con los integrantes de los nuevos gobiernos para saber si hay voluntad política de darle continuidad al procedimiento de la alerta de género. Nosotros esperamos, y yo hablo por mí también a título personal, yo espero que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de la mujer, Gabriela Rodríguez, y Claudia Sheinbaum retomen completamente, de forma contundente, el tema de la solicitud de violencia de género contra las mujeres, porque esta es una coyuntura que están enfrentándose como gobierno entrante ante toda la problemática grave de violaciones a los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. Entonces es un buen momento para que se compenetren del tema, para que se sensibilicen aún más de la problemática y podamos continuar con esto para no estar en reacciones cotidianas simplemente a una de las violencias que viven las mujeres
de manera cotidiana en la Ciudad de México, que es la inseguridad en los metros o en el transporte público o en las calles o en los tránsitos que realizamos las mujeres en la ciudad, porque esa es solo una de las expresiones de las violencias, de las múltiples violencias que ya hemos logrado documentar, organizaciones, universidades e instituciones también, ¿no? Entonces, con la idea de que no estén reaccionando nada más ante una problemática de que se cree que se puede pensar que es una problemática coyuntural. Uh-huh. No lo es, no es una problemática coyuntural, es una problemática de múltiples violencias a las mujeres que está en el contexto de una grave crisis de violaciones a los derechos de las mujeres en el país y en lo particular también en nuestra Ciudad de México, como lo muestran las diferentes alertas de género vigentes que tenemos en el país, que no está exenta la Ciudad de México de vivir esas violencias. Y no está exenta porque tenemos que reconocer y contextualizar que estamos en una situación de graves violaciones a los derechos de las mujeres. En general a las personas, derivado de políticas neoliberales que han venido a profundizar las múltiples desigualdades que hay en nuestro país, pero que se combinan con las desigualdades de género, y eso coloca a las mujeres en una posición todavía más vulnerable, todavía de mayor riesgo, porque en ese sentido las mujeres estamos en mayor riesgo en el país, en un contexto de crimen organizado, en un contexto de machismo, en un contexto de este sistema patriarcal en el que vivimos, pero que agudiza las vulnerabilidades y los riesgos en los que están las mujeres todos los días. Doctora, regresando un poquito a lo que usted nos ha planteado, dice, es urgente retomar la solicitud de alerta de género. Por lo que esto usted nos comenta, ¿uno puede entender o usted considera que sí se debe ya de activar la alerta de género en la capital? Perdón, es que no, se escucha como lejano, José Luis. Perdón, no se preocupe. Con lo que nos dijo ahorita de que es urgente retomar la solicitud de alerta de género, ¿uno puede entender o usted considera que ya se debe de aplicar esta alerta de género en la capital? Sí, por supuesto, porque tendríamos ya que estar en el proceso en el que el grupo de trabajo emite el dictamen uh-huh. de la alerta de género y se le envía al gobierno de la Ciudad de México para que tome en consideración todo lo que dice el grupo de trabajo y la Secretaría de Gobernación declare la alerta de género. Pero es un procedimiento que todavía le faltan varias fases. Por eso sería muy importante que ya ya pudiéramos observar y palpar una voluntad política, una sensibilidad del gobierno de la Ciudad de México para darle celeridad, continuidad a este procedimiento, porque esto colocaría al gobierno de la Ciudad de México en una posición de fortaleza frente a la defensa de los derechos de las mujeres, porque esto haría que se echaran a andar una serie de mecanismos institucionales, pero articulados entre sí. O sea, no solamente actuaría la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por su lado, la Secretaría de Seguridad Pública por el otro, etcétera, o la Secretaría de la Mujer, sino que todas las instituciones, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, etcétera, todas las instituciones tendrían que actuar de manera articulada para enfrentar las múltiples violencias que viven las mujeres por su condición de género. O sea, no estarían reaccionando de manera inmediata y al vapor, y digamos, en el sentido, y cuando menciono al vapor me estoy refiriendo a que solo se están emitiendo acciones para enfrentar las situaciones coyunturales. Las violencias que viven las mujeres no son de una coyuntura.
no son de un par de semanas. Esto viene de muchos años atrás. Por lo tanto, se tiene que enfrentar la problemática de una forma mucho más pensada, revisada, con diagnósticos, que ya los hay, y de una forma articulada gubernamentalmente, ¿no?, junto con la sociedad civil. Sin duda, doctora, en una parte me había dicho que una de las tantas orígenes de la violencia es por las políticas neoliberales y las desigualdades de género. Me gustaría preguntarle si nos pudiera dar un ejemplo de una política neoliberal que bueno, no coadyuve, que promueva esta violencia que hay hacia las mujeres. Sí, o sea, cuando hablamos de políticas neoliberales nos estamos refiriendo, por ejemplo, a cuando no aumenta el salario mínimo, que ya estamos viendo otro tipo de acciones gubernamentales a partir de enero, ¿no? A partir de diciembre del año pasado. Pero estas políticas neoliberales en donde se ha profundizado la desigualdad vienen de varias décadas atrás, en donde hay decrecimiento económico, en donde hay políticas que no fortalecen el empleo, que no fortalecen la seguridad social de las personas, que no se fortalecen presupuestos en educación o apertura de universidades y centros educativos, una serie de políticas económicas que profundizan la desigualdad. Las personas no encuentran empleo, etcétera. Cuando una sociedad tiene esas situaciones, hay mucho más, está pauperizada, pues. Está precarizada, y en tanto está precarizada se buscan otras opciones de ingreso en el crimen organizado, por ejemplo. Entonces tú tienes, por un lado, políticas neoliberales de ese tipo, donde se privatizan servicios sociales, servicios públicos, donde se desarticulan o se adelgazan derechos sociales. Y lo que haces es enviar a la gente a espacios de ilegalidades, o sea, espacios del crimen organizado, y eso aumenta la violencia también. O sea, si no logramos vincular la desigualdad social con las desigualdades de género, no vamos a entender por qué han aumentado tanto los feminicidios, por ejemplo, porque se han multiplicado y se han agravado las violencias contra las mujeres. ¿Por qué? Porque en los cuerpos y en las personas más subordinadas de una sociedad, como son los niños, como son las mujeres, allí es donde se expresa cómo está una sociedad. Y en este momento la guerra contra el narcotráfico, que se inició hace más de 12 años, esa guerra nos ha llevado a una situación en la que tenemos que reconocer que estamos en un territorio, en un país profundamente que ha profundizado su desarticulación del tejido social. Y cuando pasa eso, penetran las violencias por todas partes. Si ya había violencia contra las mujeres, en contextos de guerra, hay todavía mucho más violencia contra las mujeres. Esto está documentado en las guerras formales, digamos. Este tipo de guerra que hemos tenido son guerras también informales del crimen organizado, de organizaciones criminales, el Estado contra ellas, el Estado a veces a favor de alguna de ellas. En esos contextos, por eso estamos viendo a las mujeres que han sido asesinadas, que están siendo asesinadas de unas formas brutales como nunca lo habíamos visto antes. ¿Cómo fue que se fue conformando este grupo de trabajo para evaluar lo de la alerta de género? Este mecanismo de solicitud de violencia de género contra las mujeres está en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Okay. Allí está determinado o establecido cómo se va a operar ese mecanismo, y esa ley va indicando cuáles son los pasos. Entonces, cuando en un territorio del país
No tiene que ser un estado completo, una entidad federativa completa, puede ser un municipio, pueden ser 10 municipios, puede ser todo el estado, etcétera. Cuando lo consideran algunas organizaciones de la sociedad civil, incluso la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, cuando consideran que hay violaciones graves a los derechos de las mujeres y que están en riesgo permanente de violencia feminicida, entonces se hace una solicitud formal para iniciar el procedimiento de alerta de género. Esto lo hicieron en septiembre del año antepasado 2 organizaciones sociales, ¿no? En ese sentido lo solicitan ante la Secretaría de Gobernación. Okay. En pie se abre la convocatoria para que académicas participen en la integración de un grupo de trabajo que va a revisar esa solicitud, que va a hacer entrevistas a diferentes funcionarias del gobierno de ese territorio en el cual se está señalando que hay riesgo grave de violaciones a los derechos de las mujeres. Entonces se abre esa convocatoria, se integran 4 académicas, 2 de universidades del lugar local, del cual se está señalando que se violan los derechos de las mujeres, y 2 representantes de universidades a nivel nacional. Okay. Así es como se integra el grupo de trabajo, y se integra un representante de CONAVIM, que es el que lidera el grupo, un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en su caso, si desea participar, un representante de la Comisión Local de Derechos Humanos. Y un representante con voz pero sin voto, del Instituto de las Mujeres del lugar señalado. Okay. Así es como está integrado el grupo de trabajo, que revisa la solicitud, que revisa las condiciones de los derechos de las mujeres de ese lugar. Hacemos entrevistas a los funcionarios, a las funcionarias, etcétera. Se emite o se elabora un informe, que fue el que entregamos el año pasado en marzo, y después de eso el gobierno debe elaborar un informe de trabajo, un informe que vaya llevando a cabo las recomendaciones que dimos en el informe que nosotros entregamos. Entonces, ¿en qué momento nos encontrábamos? Nos encontramos en la revisión de ese informe que entregó el gobierno de la Ciudad de México. Y ahorita, al inicio de la entrevista me platicaba, doctora, que ahorita está pues tambaleando, por así decirlo, el grupo de trabajo porque les hace falta representantes, ¿no? Claro, porque ahorita lo que sucede es que el grupo está incompleto. O sea, no hay una ratificación o un nuevo titular de CONAVIM, por ejemplo. No está todavía la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, no está, o sea, hay cambios pues burocrático, administrativo, políticos de esas instituciones, y no tenemos representante del gobierno de la Ciudad de México. No nos lo han informado, no nos han dado el nombre, o no se ha designado a nadie al respecto para darle seguimiento a la solicitud de alerta de género, y además uno de los integrantes académicos ha dejado de formar parte del grupo. Entonces, por todas estas circunstancias, el procedimiento de la solicitud de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México está detenido. Doctora, un poquito para ir aterrizando, le había mandado por el WhatsApp una pregunta del caso que está pasando, o bueno, que se está haciendo mediático, por así decirlo, porque pues no es nuevo. Y en lo personal y de muchas personas hay una preocupación que estos secuestros se puedan traducir en otros delitos, como trata de personas, como tráfico de órganos, en fin, muchos delitos que pudiera haber. ¿Usted ve ese escenario o lo ve de otra manera?
No, yo creo que habría que hacer esa lectura que combine la lectura de unos delitos y otros. Es decir, si varias de las autoridades mencionaron que no había denuncias, habría que preguntarse primero por qué las mujeres no denuncian. ¿Por qué no denunciamos? Porque habría que combatir una serie de estereotipos que se tienen frente a las mujeres que denuncian y que no se le da credibilidad a la palabra de las mujeres. O sea, el gobierno de la Ciudad de México tendría que entrarle muy fuerte, primero a preparar a sus funcionarios, a sus ministerios públicos, a sus policías en perspectiva de género, pero un trabajo serio de capacitación y sensibilización. Y en otro nivel tendrían que estar leyendo lo que sucede, combinando los datos. O sea, es decir, si no hay denuncias por mujeres desaparecidas en el metro o en otros lugares en la ciudad, habría que combinarlo, por ejemplo, con los índices de los delitos de trata en la Ciudad de México y las desapariciones. O sea, si no hay una denuncia por secuestro de una mujer, habría que ver si hay una denuncia por desaparición. Okay. O sea, no se puede leer de manera literal, de manera literal y exclusivo en un solo delito. Habría que preguntarse un poco más, ir a las estadísticas y revisar las carpetas de investigación y demás de las desapariciones. Y de esas desapariciones, ¿cuántas se ha documentado que puedan estar en condiciones de trata? Claro. ¿No? Entonces, no se puede hacer una lectura exclusivista de si no tenemos denuncias por intento de secuestro, ¿no? Porque según escuchaba los relatos también de las compañeras que son víctimas de estos delitos, pues los policías, los agentes del Ministerio Público, funcionarios las desalentaban en la denuncia o les decían, bueno, es que no te robaron el celular, no te robaron la bolsa, es que no debiste cooperar. O sea, como no te robaron el celular, como no te robaron la bolsa, pues no puedo poner aquí que es por robo. No, señora, es intento de secuestro. Y es intento de secuestro que otras veces sí se cristaliza en secuestro y sí se cristaliza en delito de desaparición. O después nos enteramos o se enteran que están en el contexto de trata. Sí. Lo cual ya está en las situaciones más extremas y más graves de esta línea de delitos y de violaciones contra los derechos de las mujeres, que inicia primero por desacreditar la palabra de las mujeres cuando se le está diciendo a los ministerios públicos que hubo un intento de secuestro. Por lo tanto, la investigación tiene que abrirse como intento de secuestro, tentativa de secuestro. Así es, doctora. Oiga, el gobierno anunció, Claudia Sheinbaum anunció que iban a instalar ministerios públicos móviles en algunas estaciones del metro, ¿no? Y mayor vigilancia. A lo mejor sonará un poco hasta de risa la pregunta, pero ¿esto en verdad va a ayudar a disminuir esta situación o pues nada más va a seguir lo mismo? Yo veo una reacción inmediata a una problemática que de pronto pudieran pensar las autoridades que son coyunturales, y no lo son. No son suficientes esos ministerios públicos móviles, es verdad. No son suficientes esas capacitaciones de la noche a la mañana, porque así lo dijeron las autoridades, o sea, que las capacitaron en la noche a los ministerios públicos que van a estar en esas unidades móviles. Sin embargo, eso expresa al menos una reacción, una voluntad por tomar alguna medida urgente, ¿no?
Claro. Lo que insisto en que tenemos que poner énfasis es que si queremos atender realmente el problema de las distintas y múltiples y graves violencias que viven las mujeres en la Ciudad de México también, así como en una gran parte del país, se tienen que llevar a cabo medidas y mecanismos y políticas articuladas, o sea, seriamente articuladas, mirando el fenómeno abordando el fenómeno de una forma mucho más profunda, mucho más seria, para que pueda tener un impacto de mediano y largo plazos, ¿no? Porque también estas medidas que está anunciando el gobierno de la Ciudad de México no están planteando una evaluación de su impacto. Y al no plantear una evaluación de su impacto, no nos va a quedar claro si derivado de esas medidas se inhibieron o no se inhibieron los intentos de secuestro. Porque hay algo que tenemos que leer de una forma más aguda, que es por qué las mujeres no denuncian. Y las mujeres no denuncian por muchas razones, y entre ellas es que los funcionarios, las funcionarias que las atienden, los ministerios públicos, los policías, las inhiben al declarar. Desacreditan su dicho, desacreditan su palabra. Entonces tendríamos que empezar por creer toda una campaña gubernamental de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de las universidades, por acreditar la palabra de las mujeres. Todo lo contrario a lo que ha sucedido en las décadas, en todas estas últimas décadas que hemos vivido, ¿no? Claro, doctora. Pues yo le agradezco que me haya tomado la llamada ya de noche. Yo sé que anda muy ocupada, pero por eso doblemente, triplemente... No te preocupes, que de eso se trata, de que se recoja un poco la opinión, la preocupación que traemos muchas de las personas que estamos en estos temas y los que no estamos. En realidad, creo que muchas personas no comprenden lo que es vivir y transitar con miedo, que eso es lo que nos está pasando a las mujeres en la Ciudad de México. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.